dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde, un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande, un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición. Oh, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla. Oh, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya
Sí, 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 sí. Pero está puesta tu computadora, no es el micrófono. Hola, bendecido día. Unas fallas técnicas, una disculpa. Paz de Cristo a todos. Gracias por acompañarme este sábado. Pero gracias a Dios ya solucionamos. Les doy la paz de Cristo. Y pidiendo que el Señor haya estado con ustedes en esta semana. Y quiero darle las gracias a todos los que me escuchan. Y quiero decir a Sara que seguimos orando por tus peticiones, por ti, por tu esposo Rigoberto y por cada una de las peticiones que me han hecho. Hermano, se me olvidó el otro día comentarte, mi hermano Heriberto Sandoval, de ahí de la Cuarta Iglesia de San Luis. Estamos orando por la iglesia, como me pidió, hermano. Seguimos intercediendo. El Señor va a obrar en los corazones. El Señor seguirá rompiendo las cadenas y pudriendo los yugos que detienen la bendición, y que Dios sea quien siga prosperando su ministerio, mi hermano. Amigos, todos los que escuchan, los que han sentido que Dios los ha tocado, espero que esto siga siendo de bendición para sus vidas. Lo hago con el amor de Cristo, por el amor que el Señor puso en mi corazón para las almas, para que sean alcanzados para salvación. Voy a hacer una oración para que Dios sea el que hable por medio mío y que no sean mis labios los que hablen, sino que el Espíritu Santo sea el que les dé una palabra viva en este día, algo que nos llene el corazón y que nos dé una paz en nuestro interior de cosas que a veces están en duda o que tenemos duda. Así que haré una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, porque nos permites estar aquí para honrarte, para alabarte. Tú seas quien toques los corazones de las personas que escuchan, Señor, este podcast, Señor. Tú seas quien sanes a los enfermos, levanta al que esté necesitado, Padre. Todo el que esté con una enfermedad grave, Señor, tú seas quien cure sus llagas, ya que tú en la cruz llevaste nuestras enfermedades, Señor. Y tú eres quien ya nos curaste, Padre. Así es de que no tenemos por qué estar enfermos, Padre. Y no hay nada que debemos de estar preocupados, porque tú también llevaste todas las ansiedades en la cruz, Señor. Quita el estrés de las personas, Señor. Quita toda dolencia, toda amargura, Padre, todo odio de los corazones, Señor. Y haz que vivamos en una misma mente y en un mismo sentir, Señor. Te alabo y te bendigo, bendito Señor, en esta mañana. Tú unge mis labios para que hablen palabra de vida y que llegue y penetre a los corazones, Señor, como una espada de dos filos, Señor. En tu nombre te lo rogamos, bendito Padre Celestial. Amén, amén. Agradezco, la verdad, la atención que me ponen. Este día titulé este podcast Nada es nuestro. Y agarré una base bíblica de Job. Este hombre pasó situaciones muy difíciles en su vida. Fue un hombre que era justo, temeroso de Dios, que nunca le falló a Dios, que fue un hombre que siempre tuvo una conducta intachable delante de Dios. El enemigo, al ver que era un hombre tan entregado a Dios y que no había nada malo en él, le pidió a Dios tocar sus bienes, tocar sus propiedades, tocar todo lo que él tenía, para tentarlo, para ver si blasfemaba contra Dios. Y lo vemos como el enemigo le va quitando cada una de sus cosas. Voy a leer parte de la escritura donde empieza a pasar esto. Entonces dice: un mensajero llegó y le dice a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Saba y se los llevaron a los criados, los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo
a contárselo. Y no había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y le dijo: el fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselos. Y vemos cómo Job empieza a pasar por estas situaciones en el cual perdió todo lo material que tenía, todos sus ganados, todas sus pertenencias que tenía. En un momento le fueron arrebatadas. Pero todavía no venía lo más difícil, ya que lo material, pues Job pensaba: si Dios me lo dio, me lo puede dar de nuevo. Pero dice que no había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó las 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. También sus hijos fueron arrebatados en el mismo día. Perdió todo en el mismo momento. Este hombre, que era justo, que era un hombre entregado a Dios, que era un hombre que nunca había fallado a Dios, de repente vio derrumbada toda su vida junto con sus hijos. Sin embargo, era un hombre tan entregado al Señor, que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. En Job 1:21 termina diciendo esto Job. Podemos ver un hombre que perdió todo en un instante. Y vemos que este hombre nunca falló a Dios. Era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, que nunca hizo nada malo para ofender a Dios. Pero el diablo fue el que pidió ponerlo a prueba. Dios dio el consentimiento, pero el diablo fue el que fue y maquinó todo. Muchos dicen: ¿por qué el diablo entró a la corte del cielo y pudo entrar al cielo a hablar con Dios? Muchos no entienden esto. Déjame decirte que el diablo es el acusador. En el cielo está el Señor en su trono y está Jesucristo, que es el que te defiende. Pero hay un acusador que siempre está acusándonos y va y dice lo que hacemos malo, va y está diciendo que porque hiciste esto. Él siempre está acusando a la humanidad del pecado y la maldad que hay en los corazones. Y a eso va nomás Satanás al cielo, a acusarte de lo que has hecho malo. Así fue y quiso poner en mal a Job. Y Dios permitió que tocara a Job porque Dios conocía que Job era un hombre recto, que la prueba que le iba a poner la iba a pasar porque era un hombre recto, íntegro delante de él. Y así fue. Pero después de que pasa esto, el diablo no se quedó a gusto porque dijo: pues le tocaste sus bienes, le tocaste lo material, pero no has tocado su cuerpo. Su cuerpo no ha sido tocado y por eso él no te ha renegado contra ti. Entonces el Señor le dice: toca su cuerpo, pero su vida no la toques. Viene el diablo y le toca con una enfermedad que se cree que era sarna, la cual toda su piel tenía llagas y sufrió una agonía muy dura Job. Y Job empezó a quejarse con Dios porque él decía: pues yo nunca he hecho nada malo, siempre he sido un hombre recto delante de Dios, siempre he sido un hombre entregado a Dios, siempre he sido un hombre el cual he hecho todo conforme a tu voluntad. Y empezó a meter a ciertos argumentos para decir al Señor por qué lo estaba haciendo pasar por esa prueba si él nunca había fallado. Inclusive llegaron unos amigos que lo juzgaron.
Y estos amigos lo trataron diciéndole que qué pecado había cometido, que es muy largo el libro para explicar todo lo que le decían los amigos, pero en grandes rasgos era que qué pecado tan grande había cometido o qué escondía para que Dios le estuviera pasando esa prueba tan dura y le hubiera hecho ese daño tan grande. Porque ellos no entendían por qué él estaba pasando un daño tan grande si él no había cometido ningún pecado ni había hecho nada malo. Lo comparaban con hombres malvados, lo comparaban con hombres que eran gente mala, que había hecho mucho daño. Y Job empezó a justificarse ante ellos. Empezó a tratar de justificar lo que le estaba pasando y diciéndole a Dios que él no había cometido nada malo, que cómo era posible que estuviera pasando por ese proceso. Hasta que Dios se le presenta en un remolino. Dios se le presenta en un remolino y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice la creación? ¿Quién te crees tú para cuestionar mi poder y lo que yo hago? ¿Quién te crees tú, tan santo te crees que puedes cuestionarme? Fue lo que en grandes rasgos el Señor le dijo a Job. Porque el hombre tiene pecado desde su nacimiento. Y entonces Job entendió que Dios era más grande que todas las cosas. Job entendió que Dios es más grande que inclusive lo material que él había perdido y la salud que él había perdido. Y ahí es cuando Job recapacita y dice: de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. En Job 42 del 5 al 6. Reconoció Job que él no era más que polvo y ceniza y no era nadie para cuestionar a Dios, que Dios era algo más grande que él, como para cuestionarlo por qué le había quitado lo que le había quitado o por qué había perdido lo que había perdido. Nosotros muchas veces pasamos por momentos difíciles y nos es difícil entender por qué pasamos esas situaciones. Decimos: Dios, ¿por qué me permites pasar por esto? ¿Por qué me estás haciendo pasar por esta situación? Y no entendemos que Dios no tiene nada que ver en ello. Situaciones difíciles que pasas son pruebas en las cuales Dios te dice que si tú te agarras de su mano, Él te va a sacar adelante, pero Dios no está en medio de la tormenta. Recuerda cuando Elías fue a la cueva, pasó un terremoto, pasó un fuego, pasó un viento fuerte, pero en ninguno de ellos estaba Dios. Dios no estuvo en ninguno de esos momentos. Dice que Dios estaba en el silbido apacible. Ahí fue donde Elías encontró a Dios. Elías pasó momentos difíciles en los cuales deseó hasta la muerte. Pero en esos momentos difíciles, cuando era asediado y era correteado por Jezabel, Dios lo sustentó, y donde llegó y él dijo que prefería la muerte, vino un ángel y le puso un plato y le dice: come. Y se volvió a dormir, descansó, despertó y le puso otro plato y le dijo: come. Y después le dijo: sigue, que largo camino te espera. El Señor nos hace pasar situaciones difíciles en nuestras vidas, pero créeme que Dios no está en medio de tus tormentas ni en medio de tus aflicciones. Esas aflicciones, esos tormentos que pasamos, muchas veces nuestro propio pecado, nuestras propias cosas que hacemos, nuestra propia carne las produce y nos llevan a pasar por estas situaciones. Pero Dios no está en medio de ellas. Dios no está en medio de tu dolor. Dios no está en medio de eso que estás pasando. Dios te está esperando para darte la salida, para que tú le aclames y le pidas ayuda, y Él te va a sustentar y te va a sacar de esa situación. Cuando entras en algo difícil, Dios está esperando que tú voltees al cielo y le digas que lo necesitas. Nunca la prueba, la lucha viene de Dios. Cuando Dios iba en la barca y el mar se vino sobre los apóstoles y él iba dormido, esa tempestad la mandó el enemigo porque quería hundir la barca donde iba Jesús, porque buscaba la manera de acabar con el ministerio de Jesús. Pero Dios
siempre estaba tranquilo porque él sabía que el Espíritu Santo de Dios estaba con él y lo sostenía en cualquier situación. Por eso les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué no creen que el Espíritu de Dios está con ustedes y no los va a dejar perecer? Y hoy yo te digo, ¿por qué dudas del Espíritu de Dios que habita en ti o que te ha sostenido? Si tú estás pasando por una situación difícil, si has mirado que todo se te viene encima, recuerda que Dios está como poderoso gigante para levantarte, para sostenerte, para librarte. Aunque tú mires que todo tu mundo se viene encima, el Señor te va a levantar de las cenizas. El Señor es un Dios fuerte y poderoso que levantó a todos los que lo clamaron. Cuando el rey Ezequiel fue llevado, el rey Manasés fue llevado en cautiverio después de haber hecho muchas atrocidades. Y esas atrocidades que hizo lo llevaron a ir a un cautiverio en el cual terminó en un calabozo solo, pudriéndose ahí abajo, amarrado con cadenas. Estaba perdido ahí. Sin embargo, en ese momento clamó al Señor y el Señor lo escuchó. Y lo sacó de ahí, lo restituyó en su reino. Él llegó y tumbó las imágenes y enmendó su vida. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Que en el momento que tú pases una situación difícil, que tú rompas con el pecado, que rompas con el enemigo, que cambies tu vida, que transformes tu vida, que te hagas una persona nueva, que vuelvas a tomar el camino, que tú enmiendes tus pasos para que camines conforme al propósito para el cual Dios te formó y en el cual Dios te quiere llevar. Ningún proceso que tú pases es en vano. Todos los procesos que nosotros pasamos en la vida son porque Dios nos quiere llevar a un nivel diferente de creer en Él y confiar en Él. Dios nos quiere llevar a confiar más en su presencia, a creer que Él está ahí siempre como poderoso gigante, aun cuando no lo escuches, aun cuando te sientas solo, Él siempre está ahí mirándote. Dice la palabra del Señor en Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor renovarán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así es los que esperan en Jehová. Si tú esperas en el Señor, nada te podrá detener porque Dios está contigo y Él te va a sostener en cualquier situación que tú vivas. Porque el Señor protege a sus hijos, a los que lo aman, a los que confían en Él. Hoy te quiero hablar de un hombre que yo admiro. Aunque ya no está con nosotros, lo admiro grandemente y era mi padre, el reverendo Narciso López Higuera. Un hombre de fe, un hombre entregado a Dios, un hombre que cuando miró perdido a su hijo allá en la parcela, se bajó del carro y se paró en un árbol y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero ese momento en su vida fue algo que lo quebró y lo cambió a llevar un mover más grande en el Señor. Empezó a hacer encierros en la iglesia, en los cuales tuvo un mover grande en el Señor. El Señor se manifestó en su vida. Hubo grandes milagros, hubo grandes cosas que sucedieron en ese momento que él fue quebrantado y fue roto. Pero él entendió que los propósitos del Señor siempre te llevan a algo más excelente. Él fue un hombre entregado, nunca flaqueó, nunca se rindió, siempre se mantuvo firme, como viendo al invisible. Y lo demostró con su ejemplo. Yo nunca lo vi rendirse. Nunca lo miré dejar de ir a la iglesia. Nunca lo miré dejar de ir a orar a las 5 de la mañana y ir a alabar al Señor cada día. Así llegar a las 3, 4 de la mañana, a las 5 se levantaba y se iba al templo a orar, a buscar la presencia del Señor. Recuerdo un momento en mi niñez que llegaron los del banco a embargar todas las propiedades y andaban haciendo inventario de lo que se iban a llevar. Recuerdo llegar a mi hermano Narciso molesto y le dijo: papá, nos van a quitar todo, papá, nos vamos a quedar sin nada, vamos a perder todo. Y volteó mi padre y le dijo: hijo, estamos ricos. Y yo miraba la acción, yo estaba más chico, yo me les quedaba mirando.
Y le dijo mi padre: hijo, somos ricos. ¿Cómo vamos a ser ricos, papá? Le dijo, si no estás viendo que nos van a quitar todo. Y le dijo mi padre: tenemos 2 manos, tenemos 2 pies, tenemos salud y tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos la victoria ganada. Y increíblemente el banco después condonó la deuda. Ahora que crecí, entendí la fe de mi padre. Entendí que él miraba más allá de lo que uno podía ver, porque la vista de nosotros es corta, es material. Pero él siempre miraba lo más excelente, lo espiritual. Él siempre miraba al blanco soberano que era Cristo, y entendía que la fe era la certeza de lo que se espera, que no se ve. Fue un hombre que admiro más ahora que veo cómo fue su entereza y su fe que él tenía, cómo se mantenía siempre en la fe. Mantuvo su fe siempre intacta. Se iba a orar por el valle. Hay hombres de Dios que estuvieron con él y miraron las grandezas que Dios hizo en el tiempo que Dios lo pasó por ese proceso. Cómo Dios sanó gente, liberó gente. Llegaban a la iglesia del valle y salían muchos con la silla de ruedas en la mano, con las muletas en la mano. Llegaban con el doctor y les decían que habían sanado de cáncer. Dios hizo grandes milagros, al grado que le llamaron la casa de los regalos. Porque el Señor lo llevó a un proceso en el cual mi papá entendió que era más sublime y más grande buscar el reino de Dios y su justicia. Dios siempre que te pasa un proceso es para que crezcas espiritualmente. Lo material aquí se va a quedar. Todo lo material se va a ir. Pero lo más importante es que tengamos el reino de Dios ganado. Que cuando llegues allá, tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que tienes que buscar, porque eso es lo más importante y lo más excelente. Un hombre que aún cuando iba a entrar a la operación me sonrió y me dijo: no te preocupes. Él sabía que ese día se iba a ir a los brazos del Señor, pero firme. Nunca lo vi dudar de perder su vida. Al contrario, decía: Señor, ya quiero estar en tus brazos. Él sabía que estando con el Señor iba a estar en un lugar excelentemente mejor que aquí. Amigo, eso es lo que quiero para ti. Que entiendas que Dios tiene cosas más grandes y más excelentes que lo que hay en este mundo. Quiero decirte que hay mucho que hablar de un hombre como mi padre. Fueron muchos ejemplos que él me dio en su vida. Muchos ejemplos fuertes. Ver cómo Dios se manifestaba en él, porque él creía en el Señor, cómo Dios trabajaba por medio de él en la oración, en milagros, en derramamiento del Espíritu Santo. Pero sobre todo fue un hombre íntegro, que yo nunca miré una tacha delante de él. Nunca lo vi blasfemar, nunca lo miré romper ninguna regla. Siempre lo vi apegado a la palabra del Señor. Un hombre que dijo una vez: yo era muy corajudo, pero aprendí a dominar mi carácter. El Señor te invita a que dominemos nuestro carácter, nuestra vida. Entrega tu vida al Señor, no importa la situación que estés pasando. Tal vez perdiste todo, tal vez se vinieron cosas grandes, está pasando una enfermedad fuerte. Clama a Dios para que Él te libere. Y déjame decirte que la enfermedad que estás pasando no es lo más difícil. La enfermedad del cuerpo puede sanar, pero otra enfermedad vendrá y te tendrás que ir, porque todos tenemos un tiempo debajo del cielo, el cual tendremos que irnos y tener que ir con el Señor. Pero lo más importante es que busques tu sanidad del alma. Lo más importante es que tú entregues tu vida a Cristo, que decidas bautizarte en el nombre de Jesucristo para remisión de tus pecados y que recibas el don del Espíritu Santo.
Eso es lo más importante, es el milagro más grande que hay, que Cristo transforme tu vida y que transforme tu corazón de piedra en un corazón de pan. Dice la palabra del Señor, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y con esto quiero cerrar. Todo se va a acabar en este mundo, pero el Señor, si tú le sigues, si tú le sirves, permaneceremos para siempre con el Señor, porque dice su palabra que seremos arrebatados con Él en las nubes y después vendremos a juzgar a su pueblo. Deseo de todo corazón que tomes la mejor decisión, que entiendas que lo material es algo efímero y momentáneo, pero lo que permanece es el reino de Dios. Quiero agradecer a los que me acompañaron hoy. Amor, gracias, mi amor, te amo por acompañarme. Andrés Olachea, gracias, primo, que Dios te bendiga y te guarde. Mi hermana Aurora, Dios la bendiga, hermana Aurora. José Isabel, tío, Dios lo bendiga, tío, Dios lo guarde, muchas gracias. Eliel Cota Medina, Dios te bendiga, te guarde. Mi hermano Héctor Aguirre, Dios te bendiga hasta allá, hasta La Paz, que Dios los guarde, el Señor los siga prosperando en su ministerio. Estoy orando también por usted y por su ministerio allá donde está trabajando, que Dios lo guarde. Y Emanuel Gastelum, que Dios te bendiga y te guarde. A todos los que me siguen, muchos que a lo mejor lo ven en repetición, quiero darles las gracias. Quiero dar gracias por compartir a todos los grupos que me comparten. Y más que nada, que el corazón de ustedes sea lleno de paz y de amor, que Dios toque sus corazones y que Él sea quien obre en sus vidas, que para eso fue que estoy haciendo esto, para que el Señor sea quien toque los corazones y alcanzar a los que han de ser salvos. Tú que te fuiste de la iglesia porque sentiste que no había un lugar, sentiste que todo se te vino encima, oye palabra del Señor. Todo eso pasará, pero su palabra no pasará. Él permanece para siempre. Búscalo, regresa a Cristo. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios es un Dios de amor y nos está esperando con amor fraternal para que tengas vida y vida en abundancia. Señor los bendiga y los prospere. Los veo el sábado que entra. Espero que sea a las 11. Hoy tuve un imprevisto, por eso no pude llegar antes, pero el Señor los bendiga y espero verlos a las 11 de la mañana el sábado que viene. Que Dios los guarde. Gracias por estar conmigo. Que Dios los bendiga. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero.